desarrollado por el Ministerio de Educación y el Banco Mundial reveló que solo el 27% de los estudiantes más vulnerables tiene acceso a educación online. Bueno, todos sabemos que las clases presenciales son el mejor antídoto para esta crisis. ¿Quién lo dijo? Por supuesto, el ministro, que ha insistido 6 meses en que vuelvan los chicos y chicas al colegio. Hablamos de Raúl Figueroa. Bueno, en tanto, un estudio realizado por la UNESCO en el continente, señaló que existe poca claridad respecto a las decisiones que tomarán los países en el contexto de incertidumbre. El tema más apremiante pareciera ser la promoción de curso de los estudiantes. Estamos con Carlos Enríquez, él es coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Tanto tiempo que no te veía. Tanto tiempo, un gusto saludarte, Marcelo y Lucía. Sí. Un gusto también, pero ¿por qué ustedes fueron a una fiesta y no me invitaron? ¿Qué pasó? No. Sí, fuimos a varias fiestas juntos, parece. Pero ahora por primera vez juntos en la USACH, así que bienvenido a una gran casa de estudio que yo estudié en la USACH, así que felicitaciones por lo que están haciendo, chiquillos. Ah, qué bueno. Muchas gracias, Carlos. Oye, Carlos, bueno, a ver, ¿cómo has visto la discusión esto de volver o no volver al colegio? ¿Es una cuestión de fondo, es una cuestión de principios del ministro o ya a esta altura del año no tiene ningún interés o importancia discutirlo? Mira, yo creo que lamentablemente se ha transformado en una discusión política y lo que nosotros hemos planteado desde UNESCO, desde UNICEF, es que tenemos que priorizar el bienestar de los niños, primero asumiendo el bienestar sanitario, que yo creo que es la preocupación transversal que hay que generar, y desde ese escenario ver cuáles son las medidas para un regreso idealmente paulatino, gradual, muy de acuerdo al contexto que hay que reconocer en el caso chileno como unas que pudiesen hacerlo las próximas semanas, pero hay otras que en definitiva es muy complejo volver. Por tanto, yo sí creo que lo que hizo ayer el ministro de tratar de generar consenso, de invitar a todos los actores, yo creo que es un gran paso de ponerse de acuerdo en criterios más gruesos y después priorizar todas las acciones que con los alcaldes, los sostenedores, los colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, hay que hacer porque este estudio del Banco Mundial de Unión, pero claramente esa simulación se pudiese cumplir y es muy complejo en términos de la pérdida de aprendizaje para los niños más vulnerables, pero también para los niños incluso de sectores más acomodados, que yo creo que es la preocupación central de todas las familias finalmente, de los que somos papás y los que somos mamás o apoderados. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Tú nos puedes explicar más en detalle? Mira, los riesgos son varios los riesgos que finalmente por estar fuera del sistema escolar los estudiantes tienen. Primero, hay riesgo de no tener oportunidades de aprendizaje desde lo básico, un niño en primero o segundo básico que es muy importante que aprenda a leer o el resto de la asignatura, pero también el tema de la posibilidad de poder socializar, de conversar, de que cuando tengo un problema la escuela ayuda muchísimo finalmente a proteger cuando hay una vulnerabilidad finalmente de ese niño. Pero ese espacio escolar tiene que también generar condiciones finalmente para que ese niño no se contagie. Por tanto, aquí yo diría que en los próximos meses no vamos a tener una conversación de extremo, ni blanco ni negro. Van a existir riesgos y por eso los protocolos en términos de que puedan ingresar los estudiantes más grandes, que sea progresivo, que los colegios puedan mediar clases a distancia con clases presenciales, con la posibilidad también de que se pueda resguardar finalmente a los niños más pequeños, que es muy difícil que tengan la mascarilla. Parece ser que va a ser un regreso híbrido, pero nunca con seguridad del 100%. Por tanto, desde esa perspectiva, yo diría, Lucía, hay muchos pérdidas de no estar en el colegio y por otro lado de que parece ser que la mediación de esa maestra y de ese maestro no es reemplazable a través de algo virtual, por más que hagamos clases sincrónicas o asincrónicas, que quiere decir esto, en vivo, grabada y que después ve el niño,
parece ser que no genera la misma oportunidad de aprendizaje, y por otro lado la capacidad de autonomía de cada estudiante es decisiva al momento de asimilar esos apoyos que realizan los profesores. Por tanto, ahí hay un elemento que lo virtual no reemplaza lo presencial, más allá que, como dice Marcelo, hay que generar las condiciones para un regreso seguro a nuestra familia, a nuestros niños, que yo creo que es algo que hemos menospreciado también, que los papás, por más que tú abras los colegios, tienen la duda de qué tan seguridad les va a generar ese regreso. Y hay algo más, no sé si ustedes han logrado percibir, trabajar en realidad, investigar, ¿qué pasa con las familias que en su mayoría no cree, ni siente, ni quiere apresurar el proceso de regreso a las clases presenciales? Y porque yo tengo la intuición de que va más allá que la sola protección del contagio. Sí. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de realizar investigación al respecto. Mira, hay estudios o levantamiento de estudios de la Universidad de Chile, del CIAE, de Experiencia Internacional, y también desde la UNESCO y la UNICEF, que han hecho otros países, y en el caso más cercano de Uruguay, que tenía tasas muy bajas de contagio, al momento de abrir paulatinamente la asistencia solo fue del 60% y ahora ha aumentado al 70%, y las encuestas que ellos realizaron a la familia era, primero lo que tú decías, que no les daba toda la seguridad y querían proteger aún más allá de abrir la escuela, esas familias a esos niños. Y por otro lado, querían que se trabajara comunitariamente la cultura esta nueva cultura de cómo nos vamos a relacionar, que no basta con los protocolos que yo te asegure, Marcelo o Lucía, vamos a hacer en el colegio todos estos protocolos y en definitiva vamos a implementar esto. La solicitud de los apoderados es, bueno, más allá de los protocolos, cómo los construimos, cómo los asimilamos, cómo hay un proceso de involucramiento de las familias, de los apoderados y de los mismos estudiantes, y los colegios, en el caso más cercano, como te decía, de Uruguay, que empezaron a vincularse paulatinamente con los estudiantes más grandes y posteriormente manteniendo clases a distancia y presenciales, o sea, un modelo híbrido, empezó a dar más seguridad a estas familias que fueron dándose cuenta que no se estaban contagiando, que habían empezado a dar seguridad, que la escuela empezó a generar una nueva conversación con la familia, y eso parece ser que da mayor confianza, porque no tiene que ver solo con la implementación de protocolos, sino con esta seguridad, con esta confianza que yo percibo, y después de eso envío a mi hijo, a mi hija al establecimiento. Por tanto, no está en juego solo la implementación de estos protocolos, sino más bien cómo se construye en comunidad. Carlos, cuando tú hablabas al principio de que, y me imagino yo, la complicación que deben tener los papás para enseñar a leer, por ejemplo, a niñitas y niñitos, debe ser de las complicaciones más terribles que puede enfrentar una persona que no está preparada para eso. ¿Qué han aprendido en el otro sentido, en lo positivo, los jóvenes y los niños con tanto tiempo en la casa con sus papás? Y la familia. Y la familia, claro, con los abuelitos, qué sé yo. Mira, primero, no tenemos estudios en términos de poder conocer qué es lo que han aprendido, y también no tenemos estudios a nivel mundial de lo que no han aprendido. Por tanto, todos estos análisis, incluido el que acaba de entregar el Banco Mundial, son simulaciones en función de datos del año pasado de evaluaciones internacionales, datos del año pasado de evaluaciones nacionales, y con ciertos supuestos cuánto perderían finalmente los estudiantes. Pero parece ser que al menos en ciertas encuestas hacia esos estudiantes ha existido un mayor vínculo en muchas familias de más tiempo, los niños valoran el tiempo que han estado con los papás, valoran el tiempo que han estado con los adultos, el poder hacer otro tipo de actividades, el poder tener conversaciones. Bueno, eso va variando, pero yo creo que eso ha sido un tremendo espacio de poder cocinar, compartir, poder finalmente jugar, muy valorado al menos en encuestas que se le han realizado a los estudiantes.
pero también quiero decirles que niños en esas mismas encuestas dicen que están aburridos, que han tenido estrés, que por los problemas que han tenido sus padres en el hogar, también ellos están preocupados. O sea, por tanto, los niños, las niñas han tenido un espacio de mucha transmisión de lo que efectivamente los adultos hemos estado viviendo, que es de incertidumbre, de complicaciones, un escenario yo diría como de que no estábamos preparados. Por eso, todo lo que los adultos han hecho para tratar de cuidar ese ambiente, de tratar de acompañar, de idealmente no transmitirle todas esas preocupaciones, ir contándole lo que va pasando, pero siendo cuidadoso, esos adultos ayudan muchísimo a ese proceso con esas niñas y esos niños. Y por otro lado, las profesoras y los profesores que han estado en conversaciones con estos niños más pequeños, resulta bastante complejo el proceso de lectoescritura que decía Marcelo. Ahí nosotros los datos que tenemos del año pasado, a propósito de nosotros el estudio latinoamericano de calidad de la educación, es que el proceso de lectura requiere de una mediación de un adulto. Y claramente cuando ese adulto no está, o cuando el colegio a distancia no está, la brecha en los aprendizajes es mayor. Por tanto, yo diría que, a propósito de este estudio que se lanza ayer, es más allá que se vuelva, idealmente, como lo plantea el ministro, pero con ciertas condiciones, hay que hacer un esfuerzo para conectividad, todas estas familias y niños que no podemos llegar. ¿Cuál va a ser el esfuerzo país que lleguemos a ellos? Porque, Lucía, Marcelo, esto puede durarse, puede durar el primer semestre del próximo año, sí, yo o creo, aún más. de hecho, que esa es la discusión más importante, como siento que en muchas de las ocasiones en las que hemos visto al ministro promover el regreso a clase, la conversación se centra en el todo o nada. Es como, volvemos a clases, vamos a asegurar algunos protocolos, o no volvemos a clase, cuando quizás un paso intermedio, pensando que esta es una situación que va a durar más de un año, más probablemente, sería mucho más importante y acercaría posiciones. O sea, estar pensando en cómo implementamos algo que permita llegar a esos jóvenes donde la conectividad se hace mucho más difícil, pero que al mismo tiempo no estrese a las familias con la idea de regresar al colegio, al ritmo y a la idea que tenemos del colegio según la experiencia anterior, porque tengo varias sensaciones como comunicadora, como periodista, pero también como madre, ¿no es cierto?, y apoderada de niños y niñas en colegio. Primero, que el colegio es un estrés para los apoderados y para los niños. A los niños les encanta la parte de la sociabilización, eso no tiene parangón, y efectivamente hay muchos niños que pasan muchos momentos aburridos en casa. ¿Cómo pasan aburridos en el colegio también? Muchos momentos. Pero el colegio es un estrés, y lo hemos conversado aquí con Marcelo, las largas horas que los niños en Chile están en clase, porque también es muy distinta la relación de los niños en los colegios en Finlandia que en los colegios en Chile, ¿no es cierto? Y la calidad de la educación que reciben y la calidad del espacio en el que tienen clase, cuando recordamos, por ejemplo, las protestas del Instituto Nacional, un colegio de élite que logra alcanzar que la mayoría de sus alumnos llegue a la educación superior. Estamos hablando de salas que se gotean, infraestructura súper incómoda, frío en el invierno. Entonces, esas condiciones se comprende que no se quieran volver a vivir, o a las que no se quiera volver a exponer por un rato a los hijos e hijas. Por otro lado, tengo una persona que trabaja conmigo en mi casa, por ejemplo, y que no veo desde marzo, por supuesto, que me dice: agradezco tener lo que nunca pensé que iba a poder tener, que era tiempo para estar con mi hija haciendo ejercicios con ella. Y eso le pasa a muchos trabajadores y trabajadoras que no tienen tiempo nunca para hacer tareas con los hijos, nunca para compartir con ellos. Entonces, lo que ofrece el regreso al colegio, no sé si es tan importante como que lo que las personas hoy están viviendo, muchas de las familias están viviendo, considerando además que uno piensa que, bueno, no aprendió a escribir este año, pero aprenderá a escribir en 2 años más.
¿Y qué tanta diferencia puede hacer eso? Entonces te pongo todo eso sobre la mesa para saber si es posible compatibilizar el por qué a veces no tiene efecto el llamado a volver a clases. Sí. Yo, a ver, tratando de responder algunos puntos. Primero, yo creo que el tiempo con los niños bien aprovechado es un tremendo capital. Y la invitación que tú nos haces, Lucía, creo que para todos los que somos padres, para las mamás, para los papás, para los abuelos, es poder utilizar este tiempo y los niños son conscientes de eso. Cómo este tiempo que estamos teniendo, más allá de las complicaciones, es un tiempo para conversaciones, es un tiempo para hacer trabajo juntos, un tiempo aunque sea para cocinar, un tiempo para poder, ojalá, estar... Oye, para levantarse más tarde. Una película. Para no tener que despertar a las 6 de la mañana. Exactamente, o sea, un tiempo que en definitiva podamos recordar y donde nos pueda ayudar a estrechar el lazo entre este adulto significativo que somos nosotros con esa niña y con esos niños. Primero, ahí plantearte 100% el llamado que tú nos haces. Segundo, ¿a qué volver? Yo creo que esa es una pregunta al sistema escolar gigantesca. No puede ser volver a lo mismo. Claro. E incluso en las clases online hay un tremendo desafío de apoyar a nuestros profesores a que no sea hacer el PowerPoint que hacíamos en la sala de clase, hacer el PowerPoint ahora a través de una plataforma como Zoom u otra. Por tanto, tiene que ver con ayudar a esos profesores a tener una experiencia significativa, que el aprendizaje del niño no es cuando lo repite, sino cuando lo asimila, lo experimenta. O sea, ¿por qué nos gusta a veces... ¿por qué nos gusta bailar? No porque nos hicieron un curso de cómo se aprendía a bailar, sino porque lo experimentamos. ¿Por qué nos gusta cocinar a veces? No porque en definitiva aprendimos los ingredientes o las proporciones, sino porque le hicimos vida finalmente eso con la familia. Por tanto, yo creo que hay un tremendo desafío de apoyar a nuestras profesoras y a profesores a no volver a lo mismo. Y tercero, entendiendo lo que tú dices, que tenemos en Latinoamérica, en Chile, muchas deficiencias en el sistema escolar, donde hoy día el llamado a los gobiernos es poner más recursos, donde más se necesita, para mayor conexión, para los niños que no tienen acceso a tecnología, tengan un computador, un tablet, en estas clases a distancia, un modelo híbrido, la escuela entrega ciertos tipos de aprendizaje, aunque sean precarios, generan un bienestar insustituible a edad temprana. Y a propósito de tu llamado como comunicadora, yo creo que a lo mejor como país hemos cometido el error de no ponernos de acuerdo en criterios para que esos criterios sean los que nos generen un marco de acción más allá que se vuelva en 4 meses más, en 5 meses, que el regreso sea híbrido. Mira, voy a ir 2 días solamente y los otros 3 en casa, pero vamos a construir juntos esa seguridad. Yo creo que aquí al menos veo un tremendo paso del ministro y de la autoridad hoy día, a diferencia de las semanas anteriores, en términos de dejar en el foco de volver por volver, sino más bien, ¿qué hacemos ante este contexto? Pongámonos de acuerdo en eso, y ahí yo creo que es muy importante el llamado que hace ahora el ministro, que sea con los profesores, que sea con los apoderados, que sea con los sostenedores, porque, te insisto, a los papás no le va a dar la seguridad los 20 protocolos que hay que implementar, sino lo que dices tú, Lucía, cómo juntos construimos esta nueva cultura, cómo no volvemos a lo mismo y cómo nos comprometemos finalmente a cada uno hacer un aporte para esta, comillas, nueva normalidad que tenemos que construir en conjunto. ¿Qué pensamos en este tiempo? ¿Con qué nos dimos cuenta de qué tipo de vida veníamos trayendo, del cero tiempo, del exceso de actividades, del exceso de trabajo? Esa vida que teníamos y que probablemente creemos que tiene que pasar por un proceso de reflexión para no volver a ser la misma, porque esa vida es la que también genera estas pandemias, este modelo de desarrollo que nos hace encontrarnos con virus que
que nos sorprenden, pero que está súper ligado. Entonces, no volver a lo mismo, yo creo que es una clave que tú señalas, que tú dices y que yo creo que conecta con muchas de las emociones. Si nos prometen que no vamos a volver a lo mismo, probablemente vamos a querer volver a esa nueva educación con esta nueva reflexión que tuvimos, con estos procesos en los que nos reencontramos y conversamos sobre el tipo de vida que queremos tener. Y ese llamado tiene que, mira, dos datos para reforzar, más allá que lo que dices tú es lo más sustantivo, pero dos datos que refuerzan la línea que tú señalas. Primero, que hoy día en Chile 4 de cada 10 niños en segundo básico no lee comprensivamente, 3 de cada 10 tiene problemas y solo 3 de cada 10 lo logra. O sea, hay 6 o 7 de cada 10 que tenemos dificultades. Por tanto, incluso desde la forma que se está enseñando, volver sin reflexión de que tenemos que repensar la forma en cómo vamos a ayudar a los profesores a enseñar para ser más efectivos, es súper consistente con lo que tú dices. Segundo, acabamos de entregar un análisis de la Agenda 2030 en nuestro país y en tercero y sexto grado hay muy pocos conceptos de fraternidad y de empatía. Si hoy día tenemos que construir una cultura más de colaboración, más de pensar no solo en uno, sino que en el conjunto para poder protegernos, pero esto no lo direccionamos en un trabajo concreto en la sala de clase, va a ser súper difícil que nuestros niños lo asimilen, incluso en contextos como el que nos encontramos de pandemia de una complejidad mayor. Y tercero, en tercero y sexto grado, en matemática, en ciencias y en lenguaje, no estamos direccionando el concepto de equidad de género. Y si matemática y ciencia son las más STEM, ¿qué quiere decir esto? Ingeniería, ciencia, todas estas áreas que ya sabemos que tenemos inequidad, y no direccionamos acciones para eliminar esos estereotipos de género con nuestras niñas y niños a muy temprana edad, de nuevo, no vamos a poder lograr esta nueva sociedad que queremos construir. Por tanto, yo creo que la invitación que tú también dices, Lucía, tiene que a todos los que somos padres, a los apoderados, a los profesores que están haciendo un tremendo esfuerzo, pero también a los expertos que hay en torno a la educación, demos más espacio para que las comunidades escolares reflexionen e idealmente tengan tiempo para que lo que hagan no es hacer más, sino es hacer mejor para impactar en este bienestar y aprendizaje de nuestros niños. Muy bien, pues Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO, UNESCO de nuevo, conversando con nosotros acá en Estación Central. Que te vaya bien, Carlos, un abrazo. Muchas gracias, Carlos, un abrazo. Muchas gracias. Y solo una invitación, si puedo hacer. Sí, sí. Estamos haciendo una encuesta que abrimos ayer para profesores. ¿Ya? En el sitio web de UNESCO Latinoamérica sobre experiencias de evaluación formativa, para que la conversación no sea la nota, claro, no sea calificar, sino la conversación sea cómo ayudamos al niño o a la niña a que se centre en cómo va aprendiendo. Y ahí ya tenemos 2.000 respuestas, se abrió ayer esta encuesta, y por tanto pueden participar en www.yesunesco.org. Para invitar a todos los profesores, desde ahí está el link a la página de la UNESCO Santiago, para que puedan contestar.